Entonces vean, este dice, considere el circuito puente de la figura 4.148. Esto es, digamos que, algo que se ve, o sea, estamos viendo esta semana, digamos, que es Thevenin, Norton y máxima transferencia, ¿verdad? Entonces, dice que está equilibrado el puente. Entonces vean que este tipo de puentes, el puente de Wheatstone, eso es algo que puse ahí al puro final en la presentación de la semana, ¿verdad? Pero es algo que no habíamos visto la vez pasada, digamos. No habíamos llegado ahí y tampoco estaba ni siquiera en la presentación. Ahora sí está en la presentación. Entonces un puente de Wheatstone es esto que está aquí, ¿verdad? Como este rombo. Y entre los puntos A y B, para que esté balanceado, no tiene que haber voltaje. O sea, eso significa que, por ejemplo, si yo conecto una resistencia aquí entre el punto A y B, cuando el puente está balanceado, no hay flujo de corriente, la corriente es cero, ¿verdad? Si yo la conecto entre esos dos puntos, pero vean que en este caso ni siquiera hay ninguna resistencia ni nada, sino que la forma en la que yo me doy cuenta de si está balanceado es si el voltaje entre el voltaje AB es cero. Porque si el voltaje AB es cero y no hay diferencia potencial entre A y B, yo puedo conectar cualquier cosa ahí y no va a pasar nada. No va a haber corriente, no va a haber flujo, aunque sea un corto. Eso sí lo tenemos claro, digamos, ¿verdad? Eh, Ahora, entonces la primera pregunta es, ¿está equilibrado? Entonces vean que hay diferentes formas para hacerlo, pero yo voy a hacer un truquillo ahí, digamos sencillo, conceptual, que es que voy a decir que yo conozco este voltaje y le llamo Vx y voy a poner una tierra aquí, como si estuviera haciendo un problema de nodos. Y yo entonces me doy cuenta que VA es el voltaje que está entre la tierra y A, ¿no? O sea, es el voltaje de la resistencia 5, de 5K. Y VB es el voltaje que está entre B y la tierra. O sea, es el voltaje que está en la resistencia 10. Y esos dos voltajes yo los puedo sacar con divisor de voltaje a partir de Vx, porque Vx es el que está aquí en la punta y abajo está la tierra. Y entonces se cae un poco aquí y otro poco aquí. Entonces yo puedo hacer divisor de voltajes en ambos casos. Entonces, para averiguar VA, voy a hacer un divisor de voltaje que me dice que Vx, que es, digamos, la entrada ahí, y lo multiplico por el que me interesa, que es la de 5, dividido entre la suma de las dos, que son 5 más 3, que son 8. Entonces me queda 5 octavos de Vx en VA. Ahora, VB es Vx multiplicado por la que me interesa, que es la de 10, entre la suma de las dos, que son 16. Pero Y una eso me queda, pregunta. sí, El divisor de voltaje era el que le interesaba, a diferencia del ¿cómo se llama? Del divisor de corriente. exacto. Ajá. Ok. Ok, entonces aquí, si yo hago esto, bueno, lo divido entre dos a ambos lados, me queda 5 octavos. Entonces vean que VA son 5 octavos de Vx y VB son 5 octavos de Vx. ¿Qué significa eso? ¿Que cuánto es VAB? Cero. Cero, ¿verdad? Entonces ¿está equilibrado? La respuesta sí, ¿verdad? Y así fue como lo comprobamos. Ok, ahora pasamos a la siguiente. Eso nada más para ver si está equilibrado, pero ahora lo que nos dice es, ¿qué pasa si reemplazamos este resistor de 10K y le ponemos uno de 18K? Si hacemos eso, ya sabemos que no va a estar equilibrado, ¿verdad? Porque si estaba equilibrado antes con la de 10 y la estamos cambiando, pues ya no va a estar equilibrado. Entonces nos preguntan, ¿cuál resistor conectado entre las terminales A y B absorbería la máxima potencia? ¿Y cuál es esa potencia? Entonces, para máxima potencia, ¿qué teníamos? Que la resistencia que va entre A y B debería ser igual a R Thevenin, ¿verdad? Y para calcularla, pues la potencia era, creo que sí, era V de Thevenin al cuadrado, V de Thevenin al cuadrado entre dos veces la resistencia de Thevenin. Con eso podemos sacar la potencia. Creo Esta que es era una 4. fórmula. ¿Perdón? Creo que era 4. Cuatro Tiene veces la razón. 4 resistencia. RTH. 4 veces la resistencia de Thevenin, disculpen.
4 veces la resistencia Thevenin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar R de Thevenin, ¿verdad? Entonces, vamos a averiguar R de Thevenin. Entonces, para averiguar R de Thevenin, pues esto quedaría como un corto. Y entonces, si redibujamos, nos queda. Voy a hacer un redibujo un poco extraño. Al principio les va a parecer extraño, pero ya después les va a hacer un poco de sentido. Voy a poner la de 2K aquí arriba. Después, la de 3K acá. Después, la de 6K acá. Voy a bajar un poquito aquí. Y aquí pongo el punto A. Bajar un poquito acá. Y aquí pongo el punto B. Después aquí va la de 5. Y después aquí va la de 18. Y vean que esto se conecta con esto aquí arriba. Ok, el dibujillo, yo sé que está un poquillo jalado el pelo, digamos, o sea, ¿por qué lo dibujé así? Bueno, es para que vean qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Este punto A, obviamente, es igual a este, ¿verdad? Es un corto, entonces, aquí, esto es A, esto es B, y a esto lo voy a llamar C, y a esto lo voy a llamar N, y entonces, ¿qué tengo ahí? ¿Cómo? ¿Qué tengo ahí entre A, B, C y N? ¿Qué es eso? Ah, esta estrella. Es una estrella, ¿verdad? Y yo así no la puedo resolver. Yo no la puedo combinar. No tengo forma de poder combinarla a como está. Ujú. Entonces necesito convertirla en una delta para poder combinarla. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir cuáles son, digamos, los componentes de la delta. Bueno, voy a poner estos números por dentro. Esta 3K y este 6K. Para que me dé chance de poner los componentes de la delta. El componente de la delta que está entre A y C se llama, entre A y C es RB. El componente de la delta que está entre C y B se llama RA. Y el componente de la delta que está entre A y B se llama RC. Y esta que está entre B y C aquí, o sea, la que está pegada a A es igual a R1. La que está pegada a B es igual a R2. Disculpen eso tan pequeño, pero es que eso ya es como secundario. Y esta es igual a R3. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es averiguar RA, RB y RC. Y para eso vamos a usar las fórmulas estas de para averiguar, digamos, conversión delta estrella. Pero recuerden que el numerador es un número que se mantiene constante y es la multiplicación de, digamos, R1 por R2 y R2 por R1 por R2, R2 más R2 por R3 y R3 por R1, todo sumado. O sea, 3 por Profe, ahí 6 solo tengo la más. duda de cómo elige cuál es el R1, cuál es el R2 y cuál es el R3. Ya, porque yo le puse estos nombres A, B y C. Digamos, si yo tengo un formulario donde viene el dibujillo original, que creo que la Ajá. semana pasada sí se los puse, entonces yo coloco todo, ¿verdad? O sea, yo lo que tengo que hacer es tener cuidado de poner A, B, C y N y después ir a ver el formulario y poner toda esta nomenclatura que yo acabo de poner para no confundirme, Ah, ok. ¿verdad? De acuerdo O sea, a, después, yo pude haber puesto, bueno, ahí porque ya está cuál es A, cuál es B, pero si no estuviera cuál es A y cuál es B, podría haber puesto A y B en donde, o sea, sí, donde yo, ok. sí, nada más que aquí es estratégico para no tener, digamos, que cambiar el nombre, porque si no hubiéramos tenido que cambiar el nombre. Sí. Entonces, bueno, es la multiplicación de 3 por 6 más 6 por 2 más 2 por 3. Y eso da 36. Entonces el numerador siempre va a ser 36. Entonces vean qué fácil es. Vean, si uno quiere calcular RA, el numerador siempre es 36, ¿verdad? Y el denominador es el que está opuesto a RA. Entonces si RA está aquí, vean que el opuesto es este, el de 3K. Entonces me da entre 3.
Entonces 36 entre 3, ese da 12. Ahora, si quiero calcular RB, entonces el numerador siempre es 36 y el denominador es el que está opuesto a RB, que en este caso es el de 6K. Por eso les decía que ni siquiera era necesario poner R1, R2 y R3, porque en realidad arriba lo que va es la suma de todos multiplicados unos con otros, ¿verdad? Todas las combinaciones posibles de multiplicaciones y todo eso sumado, y abajo lo que va es el que está opuesto. Entonces tampoco se requiere ni siquiera ponerle nombres a estos, ¿verdad? Entonces RB, el opuesto a RB, que es el de 6K, entonces queda 36 entre 6, que son 6K. Y en RC, el numerador siempre es el mismo, que es 36, y se divide entre el que está puesto a RC, que es el de 2K. Entonces 36 entre 2, eso nos da 18K. Entonces vean que ahora voy a tener que borrar, porque si no nos va a alcanzar el espacio. En lugar de redibujar, voy a borrar. Porque el problemilla es un toque largo, entonces voy a tener que borrar por aquí. Y ya la sustituyo completamente. En lugar de esto voy a poner RA, que son 12. Aquí en lugar de RC voy a poner el valor de RC, que son 18. Y en lugar de RB, el valor de RB, que son 6. Y ya está, ¿verdad? Ahora ya puedo seguir. Entonces fue tamaño poco de trabajo solo para quitar esa parte, ¿verdad? Y ahora tenemos otra vez el problema que tenemos unos paralelos que son difíciles de ver. Vean que este punto que está aquí, que es este mismo de acá, de la de 6 y la de 5, vean que lo comparten, ¿verdad? La de 6 comparte esta terminal con la de 5. Y la otra terminal, que es la terminal A, también la comparte. Entonces la de 6 y la de 5 están en paralelo. Pero son difíciles de ver, ¿verdad? Evidentemente. No es tan fácil. Entonces, bueno, vamos a sacar otra vez eso, profe, otra vez para... Vean que el punto A, este de acá, se comparte entre la de 6 y la de 5. ¿Estamos claros con eso? Ajá, Ok, ¿verdad? Entonces ya tenemos una terminal en común. sí. Ahora, el otro punto de la de 6, por ejemplo, que es este, vean que Ok, sí, también se ya. comparte con la de 5. Sí. O sea, comparten las dos terminales. Entonces nosotros vamos a sacar el equivalente, que es la multiplicación de 5 por 6 entre la suma de 5 más 6, que eso nos da 30 entre 11. Y lo vamos a poner en lugar de cualquiera de las dos. Entonces vean que voy a escoger estratégicamente el lugar de la de arriba. Aquí lo voy a poner. En el de 30 Profe, entre tengo una 11. duda. Dígame. Usted ahí ya apagó la fuente de voltaje, ¿verdad? Sí, hace rato. Porque desde que Ah, empecé ok. a calcular el returning, ¿verdad? Sí, ajá. Ujú. Es, Ok, entonces, bueno, puse la de 30 entre 11 entre, digamos, A y C, ¿verdad? Digamos, vamos a decir que aquí está C y que aquí está. Entre A y C puse la de 30 sobre 11. Ahora, entre C y B, tengo que poner esta otra que es la de 12. Vean que también comparte B con 18. Con la de 18 comparten el punto este B y comparten este otro punto también. Entonces están en paralelo. Entonces 12 por 18 entre 12 más 18. Esas son las más difíciles de ver. Siempre a todo el mundo le cuestan. Entonces nos queda 36 sobre 5. Esa va aquí. 36 sobre 5K. Digamos, el punto B. Y ahora, entre A y B hay 18. Entonces, sí, aquí los ponemos simplemente, ¿verdad? Entre A y B hay 18K. Y ahora, pues, están de, pues, las terminales como tal, ¿verdad? Que obviamente son las terminal A y B. Ahora, pues, puedo combinar estas dos, ¿verdad? Profe, otra vez. ¿Puede poner el micrófono en silencio? Profe, Perdón, es que el el, micrófono... Ajá, ahora sí, dígame. la 36 sobre 5, ¿dónde salió? Es el paralelo de la de 12 con la de 18, porque la de 12 y Ah, la ok, de ok, 18, ya vi. ajá, comparten el punto B y comparten el C también, Sí, igual ¿verdad? que la de 6 y 5.
Ok, entonces ahí las puse ahí y ahora quedaron en serie. Entonces las puedo combinar. Si las combino en serie, me queda la combinación de estas dos en serie, me queda, voy a ponerla aquí arriba, 9.93K. Si sumo esas dos, me queda 9.93K. Y ahora pues me quedaría el paralelo de esto, que sería 9.93 por 18 entre 18 más 9.93, que es igual a 6.4K. Y entonces ya puedo decir que R de Thevenin es igual a 6.4 kilo ohms. Entonces ya sé cuánto sería el valor de un resistor conectado entre las terminales de A y B que absorbería la máxima potencia. Pero me están preguntando cuál es esa potencia. Entonces, para poder averiguarlo, tengo que averiguar V de Thevenin, ¿verdad? Entonces vamos a hacer todo otro procedimiento para averiguar V de Thevenin. Entonces, vamos a usar mallas para hacer eso. Vamos a definir I1 aquí y 2 acá. Y entonces podemos hacer inspección. Si ustedes ven, digamos, bueno, voy a poner un recuadro aquí nada más para que no se pierdan mucho. Ah, suave, se me fue el recuadro. Ok, entonces vamos a hacer, para hacer la malla 1, ¿verdad? Vamos a hacer inspección. Entonces vean que es todo lo que toca la malla 1, o sea, 2 más 3 más 5, ¿verdad? Eso por I1. Menos lo que se comparte con I2, que es 3 más 5. Y todo eso igual a las fuentes, pero recuerden que es por donde sale la corriente, ¿verdad? Que aquí sale por el más, entonces queda 220 positivo. Ahí todo lo vieron, sí. Entonces nos queda 10 y 1 menos 8 y 2 igual a 220. Y esa sería, digamos, la ecuación 1. Ahora, la ecuación 2 es hacer inspección en I2, ¿verdad? Que todo lo que toca, bueno, perdón, primero va a la vecina con un negativo. Entonces la vecina se le comparte con ella 3 y 5, lo mismo que aquí. Ya sabemos que eso es 8, lo podemos poner de una vez aquí. 8 y 2 más, ahora sí, todo lo que toca I2, que es 3 más 5 más 6 más 18. Y eso igual a 0 porque ahí no hay fuentes. Entonces al final nos queda menos 8 y 2 más 32. Perdón, así, menos 8 y 1 aquí, suave. ¿Por qué puse menos? No, ¿Por sí, qué sí. puse y 2 aquí? No, No, sí, aquí sí. metí la pata. Era I1. Eso, aquí es I1 y aquí es I2, ¿verdad? Sí. Como siempre, ¿verdad? O sea, nosotros siempre lo hacemos en ese orden para no meter la pata, justamente, ¿verdad? Para no meter la pata a la hora de meterlo en la calculadora. Entonces nos queda menos 8 y 1 más 32 y 2 igual a 0. Esta es mi ecuación 2. Si meto eso en la calculadora, me da que I1 es igual a 27.5. ¿Qué unidades ahí? Kiloamperio. No, Al revés, son entonces. kiloohmios, ¿verdad? Miliamperio. Miliamperio, ¿verdad? Porque yo no lo cambié a ohmios, lo dejé en kiloohmios. Si yo dejo kiloohmios y voltios, lo que obtengo es miliamperios, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso porque pueden meter la pata también. Y I2 nos da 6.875 miliamperios. Ahora tengo que averiguar VAB. Pues para averiguar VAB, vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff en esta dirección, vean. Para acá y para acá. Así. En esa dirección, ley de voltajes de Kirchhoff. Para poder averiguar VAB, ¿verdad? Vean que recuerden que en ley de voltajes de Kirchhoff, a diferencia de en mallas, sí se definen las polaridades y se definen normalmente, pues
dependiendo de lo que uno quiera. Entonces, en este caso yo voy a poner este aquí más menos, este aquí más menos, y este aquí AB, siempre la A es la positiva y la B es la negativa, ¿verdad? VAB es VA positivo, B negativo. Por eso se llama VAB, si no sería VBA. Entonces, bueno, nosotros estamos averiguando VAB. Entonces, voy a hacer ley de voltaje de Kirchhoff, vean. Voy a entrar por aquí, entro por el más, recuerden que es ley de voltaje de Kirchhoff, entonces ahí sí es por donde entra, entro por el más, entonces tengo esa caída de voltaje positiva, que es la corriente que pasa por él, que es I2, pero vean que esa corriente I2 está entrando por el menos. Entonces hay que meterle un menos aquí. Entonces menos la I2 multiplicada por 6. Ahora, más, porque me topé esta más, el voltaje, la caída de voltaje aquí, que es la que está a favor, o sea, la que entra por el más, que es I1, menos la que va en contra, o sea, la que entra por el menos. Entonces, I1 menos I2 por 3. Esta es la caída de voltaje, la segunda caída de voltaje, esta es la primera caída de voltaje, ¿verdad? Y por último, vean que aquí venimos y entramos por A. Entonces sería VAB. Vean que yo entro por A, salgo por B, VAB. Y eso igual a 0. Eso es ley de voltaje de Kirchhoff en verde, digamos. Esto es lo verde. Eso que tenemos por aquí. Yo sé que eso es un poquillo más difícil. A la mayoría de la gente le cuesta un poco este paso. Si hacemos despeje de ahí, encontramos que VAB es igual a menos 20.625 volts. Que eso obviamente sería V Thevenin, ¿verdad? También. V Thevenin y VAB son lo mismo. Entonces voy a borrar un poco por aquí para poner la respuesta final, que sería esa potencia que está aquí, ¿verdad? Entonces la potencia que se consume ahí es V Thevenin, que son 20.625 al cuadrado, dividido entre 4 veces 6.4. Nada más que aquí, bueno, 6.4 por 10 a la 3, ¿verdad? Que son kilo ohms. Y ahora sí yo quiero sacar watts. Entonces, si divido esto, al final me da 0.01662, o sea, 16.62 miliwatts. Esa es la potencia. Y eso sería. ¿Qué les Sí, parece? estaba más Está rudo, difícil ¿ah? aún, pero Está fuerte, está fuerte. Profe, disculpe, una pregunta. tal vez. Perdón, dejemos ahí la compañera un toque. Sí. Las corrientes ahí no se deberían haber puesto en miliamperios para calcular el voltaje entre A y B. ¿Los qué, perdón? Las corrientes en miliamperios. Es que vos decís estas aquí, I2, I1, I2 y todo esto. Ajá. A la hora de es que a la hora de despejar yo las dejé en miliamperios. Entonces aquí I2 en miliamperios, 6 en kilo ohms, me da volts. Porque este está por 10 a la menos 3 y este está por 10 a la 3. Entonces me da, volts. Entonces sí, yo las metí en miliamperios. ¿Lo viste? Sí. Sí, gracias. ¿Alguien más ahí con alguna duda de este problema? Vean que ese es muy completo, ¿verdad? Tiene muchas cosas, ¿verdad? Entonces por eso es tan rudillo también. Y además es un problema asterisco y es casi el último de los asteriscos de ese capítulo, ¿verdad? Entonces por eso es tan rudo. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Cómo sé cuándo tengo que hacer la diferencia de voltaje? Digamos, poner, por ejemplo, A menos B o B menos A. Digamos, ¿cómo lo acomodo esa resta? Es que, digamos, si te están preguntando
Si te están diciendo, por ejemplo, que averigües, por ejemplo, VAB, eso significa VA menos VB. ¿Ves? O sea, ya te lo están dando porque cuando el orden de estas letras significa que este es el positivo y este es el negativo. ¿Verdad? Entonces digamos que ahí ya está definido. Ok. O sea, si yo tengo un X circuito aquí, ¿verdad? Un circuito ahí lineal, cualquiera, y tengo una terminal A y una terminal B, y a mí me preguntan VAB, me están preguntando el voltaje en esta polaridad. Así, ¿verdad? Con el más arriba, el menos abajo, el más en A y el menos en B. Eso es VAB. Ok, pero a veces digamos que uno está planteando un ejercicio y a veces uno tiene que poner una diferencia de voltaje, como cuando uno aplica nodos, ¿cuándo entonces pondría esa diferencia? Digamos, ¿qué valor pondría primero para hacer la resta? Bueno, es que es parecido, ¿verdad? O sea, es que el tema de nodos es que es como un tema de convención, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de nodos es un toque diferente, porque es como decir, ok, yo tengo una resistencia R ahí entre dos nodos, uno que es A y otro que es B, ¿verdad? Y el profe, digamos que el profe me pregunta cuánto es la corriente en esta dirección, y X. Entonces ahí ya es un tema de convención. Si yo quiero sacar cuánto es IX en ese, y tengo que averiguar, primero voy a averiguar todos los voltajes de nodos y voy a averiguar cuánto es VA y voy a averiguar cuánto es VB, digamos, ¿verdad? Y me van a dar ciertos valores. Pero ahora yo quiero averiguar IX. Entonces, para averiguar IX en esta dirección, la polaridad de esta resistencia para que IX vaya en esta dirección, en teoría es más menos, según nuestra convención, ¿verdad? O sea, para que él se comporte como un pasivo, ingrese la corriente por el más, salga por el menos. Entonces, eso significa que yo tendría que, para averiguar cuánto es IX, tendría que respetar esas polaridades y decir que es VB, que es la que me quedó positiva, menos VA, que es la que me quedó conectada al negativo, entre la resistencia que es R. Y eso me daría IX. ¿Ves? Entonces, es un tema de qué te están preguntando, por ejemplo. Ok, O sea, depende de lo que te ok, estén preguntando, ¿verdad? ok, ok. Gracias, profe. Igual, vamos a ver, si borramos esto un toque y el profe nos pregunta, aquí en lugar de esa I, nos pregunta cuánto es VY en esa polaridad, entonces igual, VY tiene el más en el B, entonces es VB, y VY tiene el menos en el A, entonces es menos VA. Entonces VY es VB menos VA, ¿ves? Entonces, porque ya nos dieron la polaridad cuando nos lo preguntaron. Ok, Yo la respeto a la hora de hacer el cálculo, ¿no? Si no voy a dar la respuesta con un negativo, o sea, en la polaridad opuesta. Y lo voy a tener malo. ok. Eso es básicamente. Ok, ¿alguna otra consulta? Si no, ya casi podemos Profe, ir cerrando. Ajá. ese VA es el voltaje de Thevenin, ¿verdad? VAB es el voltaje de Thevenin. Y la potencia que da, que lo puse y me da como 0,016 watts, Ajá. está bien, así de Es chiquita. sí, esa es la potencia máxima que ese resistor puede consumir. Es que vean, es que lo que pasa es que aquí esto es como ya más formulero, ¿verdad? Pero en realidad, digamos, lo que a nosotros nos quedó, lo que realmente nos quedó es un equivalente de Thevenin, que es un voltaje de Thevenin que da, bueno, podría ser con esta polaridad y con valor menos 20 o con esta polaridad y con valor 20.625 volts con una resistencia de 6.4 kilo ohms en serie. Eso fue lo que nos quedó entre A y B, ¿ya? O sea, toda aquella cosa compleja, ¿verdad? Esta se reduce, tal como lo dicen los teoremas de Thevenin y de Norton, a una sola fuente de voltaje con una resistencia en serie entre los puntos A y B. Entonces, esto fue lo que nos quedó. Entonces, ahora lo que nos preguntan es, ¿cuánto debería tener
el valor, esta otra resistencia de carga para que consuma la máxima potencia. Y ya sabemos que la respuesta es, ya tiene que ser igual a R de Thevenin, o sea, tiene que valer también 6.4K. Y entonces si vos ves una resistencia de 20 volts perdón, una fuente de 20 volts con una resistencia de 6.4K por 2, ¿verdad? Porque esas están en serie, entonces se pueden sumar. Entonces, ese valor, digamos, 20.625 voltios entre 6.4 por 2, digamos, esta corriente de acá, son 1.61 miliamperios, es muy pequeña, ¿ya? La corriente es muy pequeña, entonces la potencia pues es muy pequeña, ¿verdad? Vean que 1.61 miliamperios al cuadrado multiplicado por, o sea, recuerden que P es igual a I al cuadrado por R también, ¿verdad? Entonces estoy haciendo eso. 1.61, nada más que voy a meterle los valores correctos. 1.61 por 10 a la menos 3, que sería miliamperios, al cuadrado por 6.4 por 10 a la 3, ¿verdad? Nos queda 1.61 por 10 a la menos 3 por 6.4 exponente 3. Nos queda, bueno, lo que ya... sobre el toque, 1.61 exponente menos 3 cuadrado por 6.433. Nos queda, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? 0.01659 watts. ¿Ven? O sea, no es nada extraño que sea tan pequeño porque de ahí, si hay resistencias muy, muy grandes, ¿verdad? Como estas que son de kilo ohms, pues los valores de corriente van a ser muy pequeños. Ah, ok, ya ahora sí todo tiene sentido. Y entonces la potencia va a ser, digamos, muy grande. Lo que pasa es que yo, de ahí, pues lo hice muy formulero tal vez, porque obviamente cuando uno está en un examen, en buena teoría, ya uno entiende este concepto y entonces brinca directamente a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Y viene y la aplica de golpe, ¿verdad? Sin hacer ese otro que yo hice, ¿verdad? Que es como decir una forma más lenta, pero más clara para calcularlo, ¿verdad?